Vamos a la península de Rilán, Curaco de Vélez, Castro, Chonchi, en Ancud, a quienes nos ven a través de 2BTR 52 Inet y quienes se suman a la señal regional de Décima Televisión. Esto es Temas y Gente y estamos ahora en la comuna de Ancud para conversar respecto a un tema que es de sumo interés para los chilenos. Junto a la salud, se yergue como uno de los temas que más se conversa en nuestro país. Y fíjese que este tema puede ser la llave para decidir quién es el próximo presidente o presidenta de la República. Me refiero a la educación. Qué interesante es hablar de educación, pero qué importante es cuando avanzamos en materia de educación. Desde hace algún tiempo se ha instalado con fuerza los cambios que se quieren realizar en educación, mientras en algunos sectores está el debe, en otras partes se avanza a paso firme. La educación pública, la que ha pecado de promocionarse poco, pero sin embargo tiene muchos atributos que la definen como quizá una de las áreas donde se han hecho hartas cosas, es la educación municipalizada, pues, ya justamente la que hoy día se quiere desmunicipalizar. Algunos alcaldes que son presidentes de las corporaciones los ven bien porque los desahoga un poco y otros estiman que le quita cercanía con la comunidad, desmunicipalizarlo. Usted puede tener su propia opinión, pero mientras tanto nosotros vamos a hablar de educación municipal, educación pública, aquí en Décima Televisión. Nos acompaña Teresita Paredes, directora de educación de la Corporación de Educación de Ancud. Así que bienvenida, Teresita. Claudio, muchas gracias, buenos días y aprovecho de saludar porque está de cumpleaños, Muchas gracias por acordarse de mi cumpleaños. Ya lo vamos a estar celebrando como corresponde, como Dios manda. como Dios manda. Sí. Hay que... Agradecida de estar nuevamente acá y hablar un tema que nos apasiona mucho y nos preocupa también de cómo tiene que seguir. Eso es. Exactamente. Apasiona el tema, pero también preocupa. Exacto. Yo creo que en ese punto estamos hoy día justo a puertas de tomar decisiones los chilenos, porque Ujú. en esta decisión que vamos a tomar, uno de los elementos importantes es la educación. Así es. Y nosotros esperamos, por el bien de nuestro país, que cada chileno que vaya a votar se informe respecto a los programas de gobierno que tiene cada candidato. Es muy importante. Queremos una población que se vuelque a votar, pero informada. El palmetazo en la espalda, la simpatía, que pase a un segundo plano y quedémonos con los contenidos de los candidatos, tanto a diputados como a la presidencia, como a los core. Nos acompaña también Jaime Elgueta, quien es encargado de la unidad técnico-pedagógica de la Corporación de Educación de la ilustre, relacionada, vinculada a la ilustre municipalidad de Ancud. Jaime, Me, bienvenido. bien, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones por tu día. Muchas Eh, gracias, pues. Quiero también agradecer esta invitación y saludar en el inicio, ¿cierto?, a nuestros estudiantes de liceos, de las escuelas básicas, de todos los estamentos que nos toca dirigir en esta oportunidad y a nuestros administrativos y docentes, por supuesto, también como a los asistentes de la educación de nuestra comunidad educativa. Son bastante los actores que intervienen en los Así procesos es. educativos, Muchísimo. ¿cierto? Ujú. Bastante. Bueno, un año bastante interesante desde nosotros como medio de comunicación, porque finalmente una administración entiende lo que nosotros siempre sugerimos, que hay que salir a mostrar lo que se tiene. Una gran desventaja que tenía la educación municipalizada, sobre todo en Ancud, respecto a la educación, a las otras propuestas Ujú. educacionales, era que no se salía a contar, no se salía a difundir, a promocionar las Ujú. bondades de la educación pública. Y este año nosotros a través de este programa hemos conocido una serie de ventajas, muchas Así ventajas, es. que tiene la educación municipal. ¿Qué opinan a propósito ustedes de esto, de desmunicipalizar la educación? ¿Qué opinas, Teresita? A ver, yo considero que, bueno, yo antes para nadie es desconocido que yo fui dirigente gremial. Aguerrida Sí. dirigente gremial. ¿Ah? Bastante luchadora, yo creo, en ese sentido. El tema de municipalización es un anhelo bastante esperado también por el gremio docente. Eh, pero en los términos en la cual se propone hoy día como ley, no, quizás no conforma todo. La petición mayoritaria era regresar al Ministerio de Educación. Regresar al Ministerio de Sí, Educación. sí, Okay. que sea el Estado que se haga parte de lo que es garantizar la educación y por ende nosotros como empleados públicos en ese contexto. No se da así la ley. eh,
hay algunas situaciones por allí que falta conversar en profundidad, porque hemos sabido y hemos sido parte en el conocimiento de que quizás en algunas comunas que tienen un poco más de recursos o mucho más recursos del país, no es tan problemático el aspecto financiero. No está claro. No, De hecho, hay exacto. corporaciones que tienen números azules. Sí, sí. Más que nada va desde ese punto de vista de ver cómo se utilizan los recursos. Pero, porque ¿qué pasa? Hay un problemita acá con el tema de la desmunicipalización. Nosotros conocemos los titulares. Me refiero al común de los chilenos. Saben que se pretende desmunicipalizar, pero no saben cómo, cuáles son las ventajas, desventajas, quiénes intervienen en esta desmunicipalización, quién se hace cargo, cómo se hace cargo, que es un tema que es importante que cualquier gobierno que haya que pueda socializar los temas importantes que nos afectan a los chilenos, porque aquí estamos en el titular, nadie más conoce, o la gente en general no conoce más que ese titular. Jaime, la desmunicipalizar, ¿te parece bien desde el conocimiento que ustedes tienen de esto? Mira, en este tema hay muchísimas miradas. Hay miradas gremiales, hay miradas de expertos, hay por supuesto miradas políticas de acuerdo a la línea ideológica que tú quieras. Hay también miradas de los estamentos sociales, hay miradas del mundo estudiantil. La mía, frente a este tema, es clara. Lo que a mí me parece es que es necesario para nuestro país avanzar en el tema de la desmunicipalización. Creo que en eso concordamos todas estas miradas las que te hablaba, en el sentido de que la municipalización implementada durante el gobierno de la dictadura militar de Pinochet fue mala para el país. Fue mala. O sea, fue mala, rotundamente mala. La La municipalización de la educación en Chile provocó una catástrofe en el sistema educacional. No es ningún misterio que durante este periodo y a finales de él, el proceso de caída de la educación pública tuvo un impacto, yo digo que hasta alturas 25 años de retorno a la democracia crucial, en lo que va quedando de educación pública. Okay. Todos los indicadores se fueron abajo, apareció, ¿cierto?, la educación particular subvencionada, fuertemente respaldada por las leyes. Desafortunadamente, durante los gobiernos de la concertación, este proceso en este aspecto tuvo una continuidad, no hubo un quiebre, ¿cierto?, en la política global respecto de, de la valoración de la educación pública que apareció estos últimos 5 o 6 años. En democracia se acentuó la receta de Don Augusto, entonces. En el aspecto, mira, hubo muchas innovaciones. Hubo muchas innovaciones, pero en el esquema general hubo lo que se llama una continuidad. Una continuidad, ¿cierto?, en el enfoque. Lo que sí, hubo una mirada fuerte hacia el trabajo pedagógico, hacia el tema de la infraestructura, a entregar componentes que estaban, ¿cierto?, muy abandonados durante décadas, que mejoran, que propician una buena educación. Pero en el sistema general no hubo grandes cambios. Okay. La educación municipalizada ha sido un proceso que no le ha traído réditos al Ministerio de Educación ni a nuestro país. Cuéntame una cosa, desmunicipalizar en Ancud, ¿qué significa? ¿Está en un calendario? ¿Es posible? Porque creo que hay como unos pilotos en el proceso de desmunicipalizar, ¿no? ¿Qué pasa con Ancud? Sí, no, aún no está previsto eso. Se va a comenzar por algunas regiones y es más, algunas comunas más que nada. La 10ª o las comunas de Ancud están muy adelante en años aún. ¿A qué uno aspira de repente? A que mejore la garantía del Estado en cuanto a lo que es impartir lo que es educación. Sin embargo, la ley también propone instalar nuevas oficinas, las agencias locales, etcétera, que en el fondo contribuyen quizás a burocratizar más el sistema. Ok. Exacto. Si tiene unos pros y unos contras. Sí. Pero, a ver, en este caso, si ya no es municipal, ¿significa que el alcalde ya no tendría injerencia en ese? Igual sigue teniendo injerencia. ¿Sigue teniendo injerencia? Sí. Ok. Sí. Ya. La situación que ocurre quizás es que es más participativo. Por lo tanto, representantes de organizaciones tienen que conformar estas agencias locales, ¿cierto? En la cual ellos van a tener quizás alguna incidencia de
contratar los docentes que según los perfiles que se necesiten. Esa quizás es la participación. Pero y en la parte más de democrática. administrativa, en la parte de Lo- financiamiento, ¿ya se le quitaría esta mochila que tienen los alcaldes hoy Pe- día, que tienen la obligación de financiarse? pero de ¿Sí? todas maneras van a tener Sí, incidencia. pero la idea es que, Sí, porque sí, a los vaivenes y la situación que sí. llegó hasta la corporación de Ancú, por ejemplo, es Claro. porque depende de la habilidad que tenga cada administración para poder Sí, bueno, financiar el esos tema. son los vicios quizás que permitió la ley. Pero que haría corregido con la desmunicipalización esto. No tan notoriamente, porque allí hay algunos artículos que quizás se le tiene que dar alguna vuelta en cuanto a clarificar Ok, es importante el uso de los socializar esto. recursos. Sí, hay que Sí, socializar esto para poder sí. entender cuál es la propuesta, porque yo digo, el común de los ciudadanos, salgamos a la calle y preguntemos, señor, ¿usted qué sabe de la desmunicipalización? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es el nuevo sistema? ¿Cuál es la nueva estructura? No tiene ni idea. No. Es importante que este país socialice las cosas que tienen que ver con nosotros, ¿ya? Así es. Con modificar algo o mejorar la calidad de vida de los chilenos. Así es. Es que Nuevas también, reglas, cuéntame. es que también estamos, Claudio, en un proceso de muchos cambios. Sí. Estos últimos 10, 15 años, la normativa respecto a educación es basta, es muchísima. Entonces se están instalando una serie de programas y de políticas educacionales que en el proceso de socialización, que es muy necesario, tienden, a mi juicio, a confundir un poquito a la ciudadanía. Sí, correcto. Y la desmunicipalización, comentando la pregunta anterior, es una necesidad para nuestro país, porque está demostrado que la gestión alcaldicia, indistintamente de cuál hablemos y de qué comuna correcto. elijamos, no ha sido una buena gestión. En No general, ha sido una buena el gestión. balance es que no ha sido Esto, bueno. esto está demostrado en la baja impresionante de matrícula. Es una baja geométrica. Cada 5 años se están perdiendo cientos de estudiantes en las comunas, dependiendo de su tamaño. Los resultados no han sido mejores, siendo que la educación pública, lamentablemente, el mundo mediático instaló un mito que no es correcto respecto a resultados. Las escuelas públicas tienen excelentes resultados. Y muchas veces, en términos generales de promedio, mejores que las escuelas particulares subvencionadas. Pero ahí mismo, en También ese hay una sentido, inclusión, más allá de la ley de inclusión que hoy en día emerge, ¿cierto? Hay una inclusión per se. Es decir, la educación pública nunca ha discriminado. La educación pública tiene valores trascendentes ahí al tenemos- ser esa humano. sería la al fortaleza ser de la humano, educación ¿cierto? pública actualmente. La educación pública en general no ha trabajado durante el periodo álgido de lo que fue, cierto, mirar el CIMSE como indicador de lo que es de calidad educativa, que no lo es, ¿ah? La educación pública siempre ha estado haciendo educación integral, dándole preferencia al arte, dándole preferencia al deporte, a la expresión cultural. ¿Ah? Okay. Entonces yo saludo este proceso de municipalización. Si bien es cierto, a mi entender, no es el óptimo, estamos caminando, cierto, un proceso, como decía Teresa, de mayor participación, donde cierto los alcaldes van a tener van a ser parte de la composición de los sistemas locales, cierto, de educación, Pero no pero del se financiamiento. agrega, sí, pero claro, no, pero se agregan otros estamentos que era importante que participaran de la toma de decisiones. ok. ¿Mm? Entonces, Ok. O sea, sí habría apego yo con creo lo que vamos local. avanzando, Sí, tengo una perfecto. mirada positiva y más bien de mucha expectativa respecto de este proceso. Ok. Oye, Creo que hay cosas que arreglar. así no, correcto, hoy hay que debatir harto de educación porque ahí Es uno un puede... tema bastante extenso esto, porque Extenso, tiene bonito y apasionante. tiene muchas partes, tiene muchos subtítulos. Por lo tanto, lo primero que deben entender este cambio que se pretende es los docentes, lo que estamos trabajando el aula, los Correcto. apoderados. Entonces, si acaso no parte de allí el interiorizarse de lo que viene, el común de la gente externamente, claro, le da lo mismo, ¿cierto? De repente se queda con alguna frase, etcétera. Ahora hay que aclarar ciertas cosas y que de repente se tiende a confundir. Cuando hablamos de educación pública, no estamos hablando solamente de los establecimientos municipales, son todos los establecimientos que reciben financiamiento del Estado. ¿Ya? Correcto, Hoy día, correcto. y para ello están los particulares subvencionados también. La situación que se produce allí es, como decía Jaime, es que los municipales tienen una orden quizás vertical, ¿ya? Mientras que si acaso se recibe financiamiento público del Estado, no debería haber situaciones de distingos. Ok. En el tema de seleccionar, bueno, ya hay una ley que esperamos que no se cambie, ¿cierto? En el tema discriminatorio respecto a niños con necesidades educativas especiales, ya
Es más, nosotros nos hemos visto en una situación bastante desventajosa cuando hay muchos niños que están en riesgo social, que están en el Sename, en instituciones de resguardo, ya, y cuando se ven sus derechos vulnerados, llegan a los tribunales. Los tribunales determinan que nosotros como establecimientos municipales somos obligados a que los niños sean matriculados, porque la verdad que... Tiene que hacerse cargo, los obliga a sí. hacerse cargo. Entonces cuando decimos, no es que nosotros queramos que ellos no estén, pero que sea equitativo, porque un particular subvencionado que recibe fondos estatales, también tienen ellos una obligación de incorporar y educar a un niño también. Oye, en ese sentido. Teresita, cuéntame, Jaime también, en los últimos cambios, los más recientes en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cree usted que fortalece la educación pública, la educación municipalizada? Bueno, la observación que hace Teresita, ¿la fortalece o también fortalece la educación particular subvencionada? Porque hoy día vemos algunos cambios, incluso el nuevo sistema de admisión. Queremos anticiparnos nosotros si esto finalmente va a fortalecer la educación, situación que debiera verse hacia el 2018, si finalmente se fortaleció o no la educación municipalizada. ¿Qué opinan ustedes? Mira, en rigor, lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet, a mí me parece del todo coherente con la visión del país que queremos. Aquí lo que importa, más allá del gobierno de turno, es qué país queremos construir. No podemos tener proyectos de corto alcance a 5 años como país. Acá tiene que haber una mirada larga. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos? Va a determinar, ¿cierto?, lo que en política se quiera definir más allá de los gobiernos y de los tiempos respecto de lo que hay que hacer. Acá tiene que haber un proyecto de país. Y a mí me parece que el trabajo que ha hecho la presidenta y su gobierno va a ser muy valorado en el futuro. Desafortunadamente tal vez no lo es ahora. Porque o sea, de repente sí, por supuesto que sí, de repente la demanda es, queremos ver los resultados al tiro, y en educación los resultados en todas partes del mundo tienen un ciclo que incluso va más allá de 10, 15, 20 años, el impacto real, cómo se transforma una sociedad. Pero el gobierno tiene esa mirada. Por supuesto, terminar, ¿cierto?, aportar, desarrollar leyes que impiden la exclusión, leyes que detienen, ¿cierto?, el sesgo de la discriminación encubierta que se hace desde muchos establecimientos educacionales. Correcto. Leyes que impactan fuertemente, ¿cierto?, en la no selección, volver a la educación pública entendida, ¿cierto?, entendida como una educación para todos en igualdad de condiciones. Por supuesto que es un avance como sociedad. Okay. Y es muy lamentable que hayan sectores políticos que no compartan esta visión, porque luego se nos viene, ¿cierto?, con discursos y proyectos que no dan cuenta de una sociedad sana. Qué interesante esto de que no haya exclusión. Me parece muy interesante que no haya discriminación, me parece necesario, pero sin embargo el mismo Estado, a través del gobierno Bachelet, no ha hecho nada para eliminar algo que sí excluye, que sí diferencia, que es el famoso CIMSE, este instrumento de medición que incluso ha logrado tener una generación de niños estresados detrás de rendir bien en el CIMSE. ¿Qué pasa con eso y qué han hecho? Y vuelvo al tema gremial, que donde está tu ADN, digamos, Teresita, ¿qué se ha hecho respecto a ese tema? Porque ese tema del CIMSE ha hecho que se tomen decisiones importantes, incluso los apoderados toman todavía decisiones importantes respecto a los resultados del CIMSE. Sin embargo, lo que vemos hoy día, una cantidad de niños estresados porque todos están detrás de esa prueba que es una especie de falacia, porque al final todos se preparan para una prueba sorpresa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso? A ver, yo creo que la mirada que se da es de acuerdo a quien esté gobernando en esos momentos. Recordemos de que en estos últimos 4 años ya no es la misma cantidad de pruebas CIMSE que se rindieron en el gobierno de don Sebastián Piñera en la anterior, en la cual allí era casi curso por medio, en la cual tenía que rendir CIMSE, y se estigmatizó tanto que a un ocurrente se le alumbró la ampolleta y dijo que lo iba a identificar con colores del semáforo. Sí, eso fue pero terrible. Pero qué discriminatorio. Eso fue terrible. Eso es discriminatorio, pero discriminación pura. Sí, lo que sí nosotros hemos abordado este instrumento, porque en el fondo es ver los resultados que tiene de acuerdo a los contenidos que se pasan, ¿ya? Los planes y programas tienen los contenidos, por lo tanto. Hay establecimientos
y aquí yo me la juego en el decir de que particulares sancionados hay muchos, no digo todos, trabajan en función de esto. Sí, En el claro, ámbito sí. municipal no se da eso. Hay, a ver, una modalidad de trabajo en algunos establecimientos que generalmente salen con buenos resultados o con resultados similares de años anteriores, ¿verdad? Porque es un cuerpo docente que está trabajando una estrategia hace bastantes años. No ha habido un Ah, cambio ok. generacional en ese sentido. Y quizá por eso se dan esos indicadores. Pero llegado el momento, todo país tiene que evaluar algunos estamentos, ¿verdad? Claro. El CIMSE es un indicador que hoy día ya no se le da quizás tanto el rango de mejorar. Para el establecimiento sí es importante, muchas veces. Los papás hoy día van quizás en esa línea, algunos, ¿ya? Pero estresados no siempre vemos, ¿no? Yo vengo de una escuela Sí. grande que es la escuela anexa en la cual trabajé en los últimos años, ¿verdad? Lo puedo decir con propiedad que nunca se impuso un sistema de que estas horas o estos días estrictamente. Se trabaja en esa modalidad, sí. Ah, ok. Por ejemplo, que los niños aprendan a responder, porque en el fondo, a futuro, cuando termine la enseñanza media, también se van a enfrentar con un tipo de prueba de ese tipo, selectiva, ¿ya? De selección. Por lo tanto, ojalá que en un futuro gobierno que no sabemos quién va a ser, ¿cierto? No tenga unos cambios tan sustanciales en la cual un indicador o un instrumento como SIMSE sea el norte para la Ok. educación, no es Pero eso. hay otros parámetros, está bien, hay Sí, que medir de alguna manera, pero también se puede medir la felicidad sí, de sí, las personas, digamos, en sí, este caso de los alumnos, sí, la confortabilidad, digamos, que tiene mucho que ver con una sociedad sana. Es decir, no necesariamente el CIMSE te va a arrojar los mismos exacto. resultados y las decisiones que tomes respecto a esos Sí, resultados totalmente. te va a arrojar mejores decisiones. No. Sin embargo, si tú mides la felicidad, que es importante, que instrumento que se utilizan en otros países, ¿no? Ujú. Ya, podía quizás tomar decisiones de mejor tipo, porque mejor calidad de ciudadano, ciudadano menos estresado, ciudadano más íntegro, van a finalmente a significar una mejor sociedad. No, Es decir, por lógico. eso que el CIMSE hoy día está en entredicho, porque incluso hoy día los papás, hoy día a la hora de tomar decisiones respecto al colegio, están fijándose en otras cosas. Ujú. Quizás no en las asignaturas estandarizadas. Muchos ven las otras, los talleres y ese tipo de Exacto, cosas. sí. Está cambiando la Son sociedad. complementarios al Ahora bien, currículum. ¿usted cree que este año se fortalece, sí, el tema municipal? Vuelvo a la pregunta, con el nuevo sistema de ingreso, de postulación, De admisión, de bueno, para admisión, sí. nosotros es primera vez, ya se trabajó en otras regiones, ¿verdad? Esperamos que sí, que tengamos algunos resultados positivos en nuestro Esos resultados ámbito positivos se municipal. traduce en mayor Es cantidad que de es de alumnos, matricular, ¿cierto? sí, sí. En el fondo la finalidad es esa, Claro, ¿ya? Sabiendo que también nuestra cobertura municipal está tendiendo a la baja, ¿ya? Esperamos que se revierta. Los cupos que se asignaron por establecimiento en los cursos en la cual se postulaba, bueno, eran suficientes, ¿ya? Hoy día, a ver, antes de ayer tuvimos una reunión con una encargada provincial ¿ya? y la verdad que ella daba las estadísticas y en Ancud casi la totalidad de los alumnos que estaban para postulación se hizo. Los Ya. resultados aún no los tenemos, porque esos nos van a proporcionar ya en un par de semanas más. Ok, Sí, pero a esto sí, hay parece fechas que... para eso. Hay fechas ya, Sí, perfecto. Oye, cuéntame una cosa. Ustedes vienen de aprobar hace pocas horas el tema del PADEM. ayer. Ayer. Sí. Cuéntame qué mirada tiene este PADEM, cuál es, hacia dónde apunta este nuevo programa anual, cuáles son las características que tienen. Es un PADEM, me imagino que especial, porque está en un punto bastante especial Sí. de la historia de los Bueno, cambios que están sucediendo, ¿no? yo en esto quiero compartir obviamente con Jaime que va a profundizar algunas áreas más. En primer lugar, nosotros cuando nos asignaron o nos solicitaron o nos invitaron a ser parte de lo que es la corporación en el área de educación, yo creo que nuestro norte siempre fue con mi colega. Nosotros somos docentes de aula, por lo tanto conocemos también todas las necesidades que se dan dentro de los establecimientos y el trabajo responsable que hay que tener. En esa misma temática lo abordamos con lo primero a instalar es la participación para elaborar este Perfecto. instrumento. Ok. De hecho, fue lo que primero propusimos al secretario y se llevó a cabo. ¿Quiénes participaron para la elaboración de este PADEM? A ver,
en las jornadas que nosotros llevamos a cabo, que fueron dos, una más masiva y la otra menor cantidad con otros entes o con otros representantes que no habían estado en la anterior, el mundo social prácticamente estuvo representado allí. Ok. Educadores tradicionales, loncos, estudiantes, los concejales por primera Los vez concejales fueron ya, invitados perfecto, ya. a ser partícipes del PADEM, salud, ¿qué más? Los centros estudiantiles, todos. Centros estudiantiles. Todos los centros Ah, de padres. Centros de padres. Centros de padres, bien, perfecto. Invitamos también a las juntas de vecinos, representantes de las juntas de Ya, vecinos, fantástico. del área de la cul- juventud, de la cultura. de la cultura, es decir, todos los que tengan que decir algo respecto a cómo se Oye, configura a mayor participación, o más el- complejo sacar las sí, conclusiones. o el ideal de Muchísimo. de Sí. educación que queremos en la comuna. ¿Y qué por lo- resultó de todo esto? Jaime, yo A te ver, lo doy Jaime. allí. Bueno, No, porque es verdad, cuando tú invitas mucho, es fascinante, ¿cierto? Sí. Porque tú tienes Sí. muchas ideas, personas que tienen una visión distinta respecto a lo que se debe implementar, pero sin embargo, luego Pero cómo se organiza, quizás, organizar todo eso, sí. me imagino que debió ser un poco complejo, ¿no? sí, yo solamente quería, antes de agregar, de tocar el tema PADEM, completar algo que dijiste hace un rato atrás. Durante el último periodo de gobierno, el CIMSE dejó de ser el único indicador de calidad educacional. Dejó de ser el Dejó de ser el único indicador ok. de calidad educacional. En los países desarrollados, en los que nosotros queremos estar, al menos participamos de la OCDE, ¿cierto? Con indicadores que van mejorando. Chile va mejorando en el posicionamiento mundial de los países, ¿cierto? Con mejor nivel de desarrollo respecto de esto. ¿Ah? Tenemos ahora, además del CIMSE, indicadores de desarrollo personal, de Ya. autoestima también, ¿cierto? Perfecto, Entonces, y estamos midiendo eso. El CIMSE es una prueba, ¿cierto?, estandarizada que es necesaria para que los docentes y para que los equipos directivos puedan ir viendo, ¿cierto?, cómo va el proceso de implementación de su trabajo pedagógico. Así que tampoco hay que satanizarlo. No, ¿Ah? perfecto. Eso es un instrumento, ¿cierto?, que es necesario. Además, decir solamente de que en este último periodo se tomó la decisión de terminar un poco con lo que se ha denominado el agobio laboral respecto a este tema, esta mirada, ¿cierto?, no muy justa, ¿cierto?, de lo que es esta prueba, ¿ah? Y se redujo de 16 a 8 pruebas. De ¿Mm? 16 A 8 bien, pruebas. Ya, dicho esto, ¿cierto? Mira, como decía recién Teresita, nos tocó subirnos arriba de este caballo, ¿cierto?, desbocado que es la educación municipal acá en Ancud, recibiendo una corporación, como ya han estado los jefes, ¿cierto?, de la corporación, el secretario particularmente, informando, ¿cierto?, una corporación muy devastada desde el punto de vista financiero, con un déficit estructural que realmente impacta negativamente en todas las intenciones que pueda tener la administración cualquiera que se haga cargo. Sin embargo, nosotros le hemos puesto el hombro con mucho tesón, junto acá a mi colega, ¿cierto?, hemos trabajado mancomunadamente con una definición. Pero lo que queremos llegar en este primer año, en este plan de desarrollo de educación municipal, es definir en la primera etapa qué educación, con la misma mirada que estamos hablando delante de una mirada nacional, qué educación queremos para Ancud. Ir definiendo ya, tomando decisiones respecto de qué definición de perfil estudiantil queremos que nuestros establecimientos educacionales promuevan. Queremos entonces, a raíz de estas jornadas de las que te hablaba Teresa, que tuvieron más de 146 participantes, todos los estamentos educacionales, parvularios diferenciales, equipos complementarios, psicólogos, gente de la misma corporación que no había sido invitado nunca y que nos ven pasar en estas distintas administraciones silenciosamente y que tienen una mirada porque ellos están allí como planta administrativa en la Casa Central y observan, han ido aprendiendo mucho y sus críticas y propuestas son muy importantes igual. Entonces, ¿qué queremos como educación ancuditana? Y aquí nosotros tenemos un contexto cultural, tenemos un contexto de desarrollo, no de progreso como se dice normalmente, de desarrollo, que tiene que ser un contexto de desarrollo integral y respetuoso del lugar donde vivimos. ¿Hubo coincidencia? Muchísimas coincidencias. Las dos jornadas, con todas sus mesas implementadas, hubo, yo lo llamaría, no sé, Teresita, casi un clamor. Perfecto. Casi un clamor que comparto plenamente. Ya, pero hubieron, se instalaron temas en común de todas estas mesas. Yo creo ¿Cuáles que, son los temas más yo creo que en más esta común? jornada, yo creo que lo más hermoso de esta jornada fue abrir la puerta a algo que no hay que tenerle miedo, sino que es la participación democrática. Hablamos de formación ciudadana,
administraciones también han tocado el tema, pero a la hora de participar se hacen en cuatro Sí, puertas, sí, no se sabe a dónde Sí. se gestionan y aparecen los instrumentos de gestión. Nosotros lo abrimos sin ningún temor, ¿cierto? A escuchar a los estamentos. Tenemos una cartera de proyectos y de sugerencias que no hasta hace pocos días liceos, establecimientos educacionales básicos han enviado propuestas de la más diversa índole. Y este PADEM al final recoge en esta primera instancia, ¿cierto?, muchas de estas propuestas, de estas ideas. Y acá, por ejemplo, vamos a definir proceso gradual, proceso que tiene que ser asesorado por expertos también, ¿cierto? Una educación con pertinencia medioambiental. Vivimos El en un tema archipiélago. medioambiental afloró. El tema medioambiental en este Qué momento es importante. parte de una política educacional de la corporación, Qué importante. de nuestras políticas propias. No vamos a esperar que venga el Ministerio de Educación ni otros estamentos a decirnos qué queremos para Ancud. ¿Afloró el tema de identidad cultural? Por supuesto, es un tema importantísimo, no solamente comunal, personalmente también estoy hace mucho tiempo, ¿cierto?, aportando como profesor o como administrativo de los establecimientos que me ha tocado trabajar, ¿cierto?, para colaborar a que relevemos nuestro patrimonio cultural. Por ahí había una sugerencia que hablaba en un establecimiento, no entendemos el concepto relevar, podríamos cambiarlo, pero es un concepto muy pertinente. Relevar significa poner en valor, poner en uso, ¿cierto?, dar cuenta de cómo, de un patrimonio. De un Perfecto. patrimonio, no solamente mirarlo, conocerlo, usarlo, Y esto se traduciría, valorarlo, ¿cierto? Jaime, Teresita, esto se traduciría en la práctica en instalar contenidos Contenido. en el aula. Mira, ¿no? no solamente contenido, O sea, contenido que diferente. Chiloé, que tenga relación con Chiloé, sí, digamos. sí, Chiloé es un currículum de contenidos culturales, de la más diversa índole, ¿cierto? Y de patrimonio cultural, tangible e intangible. Hay muchísimo por hacer, pero el currículum y los contenidos y la habilidad y los valores que son muy importantes instalar. Yo creo Ok. que es el foco más importante, el valor, los valores de nuestra cultura tienen que estar en nuestros jóvenes. El producto final de nuestros jóvenes que salen de enseñanza media o de la enseñanza básica debe ser, a mí no me cabe duda, ¿cierto?, el de un niño, el de un adolescente que estima, que aprecia su ciudad, que aprecia sus Oye, rincones, pero qué bueno. que aprecia su Me biodiversidad. parece bien, porque eso es un clamor desde hace mucho tiempo. Un de agente poder- turístico, si lo quieres de otra manera, de su perfecto, cultura. pero tiene que tener, la resultante debe ser un ciudadano distinto al resto del país, digamos, empapado de otros contenidos que digan relación con el territorio. Porque acá, en nuestro territorio, creo que es mucho más importante conocer la batalla de Mocopulli que lo que pasó por allá por Rancagua, por ejemplo. Claro. Saber mucho más de la hazaña de la Goleta Ancud que lo que pasó con la Esmeralda. Yo creo que, y hay coincidencia en que tenemos que profundizar en eso. Y justamente, cuando tú conoces tus raíces, tu historia, de dónde vienes, cómo se gestó esta sociedad chilota, te transforma también en un agente cultural y turístico. Porque te has capacitado para guiar y contarle tu historia a cualquiera que ingrese a Chiloé. Interesante que se pueda profundizar en eso, también como el rescate de las cosas nuestras, digamos. Es importante, y yo en este mismo programa ha salido muchas veces a flote, que las nuevas generaciones sepan cómo se preparan nuestros alimentos tradicionales, por ejemplo. Qué importante profundizar en eso. Nuestra historia, nuestro folclore, qué interesante que en este panel puedan salir ese tipo de cosas. Hay algo Debe que, ser bien valorado por los... sí, y hay algo Eso esperamos. que hay que mencionar. Tú dijiste algún clamor que haya sido coincidente, porque trabajamos con grupos, en esos grupos estuvo representado todo lo que Correcto. se mencionaba, por lo tanto la diversidad de ideas, sugerencias salía. Uno de los que fue transversal a todos los grupos es los recursos. Entonces el tema que quedó quizás con un signo de interrogación años antes, provocó de que hoy día con esta construcción de un nuevo instrumento como es el PADEM, porque no solamente nosotros nos abocamos a establecer lo que dice la normativa, de cumplir con este documento, hay que llevarlo a cabo, hay que darle curso, ¿cierto? Hay que monitorear, hay que evaluar en su momento, etcétera. Sin embargo, el tema recursos fue uno de los que más se dio en todos los grupos, obviamente, porque hubo un paréntesis bastante extenso en la cual nunca se asignaron o se asignaban a goteras algunas
cosas, ¿cierto? Sabiendo de que hoy día uno de los mayores ingresos que se tiene es por la ley CEP. Por la ley CEP, Por lo sí. tanto, eso se vio plasmado allí y nosotros abiertamente íbamos respondiendo a algunas de las inquietudes también que tenía. El trabajo fue transparente, fue bastante enriquecedor en ese sentido. Ya tenemos un ente que también depende de la corporación, que es salud, por lo tanto también salió dentro de los clamores, digamos, eh, una mayor articulación aprovechando, Perfecto. ¿cierto?, estas mismas instancias. Bueno, eh, recogida todas esas inquietudes, ¿cierto?, se llevó al documento final, ¿ya? Para hacerlo más efectivo y que sea realizable, porque no sacamos nada que Perfecto. quede allí Ok. en el texto, ¿verdad?, y que después no lo llevemos a cabo. Obviamente quizás nos vamos a encontrar con algunas situaciones, eso no quiere decir de Pero que... hay voluntad de plasmar este PADEM en la realidad, porque Sí, la sí, idea es que no quede en participación ciudadana, absolutamente. bonito, Por eso, dialogamos, qué sé yo, no, pero por al eso final, se va a ir monitoreando cada una de las áreas que está allí incluida, ¿cierto? Y evaluar, ¿ya? Si acaso no resultó, qué pasó allí, por qué no se hizo. Y esta evaluación también nosotros lo vamos a hacer con todas las organizaciones, perfecto. no solamente en una oficina, porque de lo contrario estaríamos diciendo algo que no corresponde. Ok, ¿qué podríamos destacar de este PADEM específicamente que se vaya a aplicar? Pero así como bien específico, ¿qué podría esperar la ciudadanía respecto a la aplicación de este PADEM en lo distinto, en lo nuevo? Mira, tenemos más de 25 iniciativas eh, en este PADEM 2018. Perfecto, ¿podemos señalar Sí, algunas? sí. Algunas se han engarzado del PADEM anterior y la gran mayoría, cierto, se han recogido de estas jornadas y Ujú. obviamente iniciativas que la corporación visualiza que son necesarias de implementar. Pero un tema importante, cierto, como conversamos con el Consejo Municipal, es ir, ir sancionando algunos conceptos que son más teóricos que prácticos. Cuando hablamos, cierto, de humanizar la educación, todos los teóricos educacionales, cierto, curriculistas, hablan de que tenemos que entrar en un proceso de humanización. Pero ¿cómo lo entendemos? Nosotros, por ejemplo, demandas eh, de décadas de las escuelas más pequeñitas que atendemos en el servicio educativo, escuelas Univit con 3 docentes como máximo, ¿cierto? Nosotros estamos en este momento ya, ¿cierto? Implementando el primer PIE, ¿cierto? El programa de Sí, integración plan de integración escolar. escolar, ¿cierto? Itinerante. Itinerante, para que ellos también tengan su psicólogo, tengan su fonoaudiólogo, ¿cierto? El equipo completo de asistentes de la educación que les permitan también entregar esta calidad educacional, porque hay muchas calidades educacionales, Perfecto. esta calidad educacional a sus estudiantes. Entonces, estamos priorizando este trabajo. Lo mismo con los estudiantes de los centros de formación de adultos que tenemos Salomón Fuentes. Tenemos entonces 2 pies nuevos para el otro año que no solamente ya van a estar circunscritos a la educación formal, Ok. diurna, básica, ¿cierto? De las escuelas completas. Eso, por un lado. Tenemos estos 2 sellos, el sello medioambiental y patrimonial, que más allá de que Ya, perfecto. Es que el sello general de la educación de la municipalizada. educación Ok, municipalizada a partir perfecto. de ahora, ¿cierto? Vamos a empezar un proceso de implementación de estos sellos que implica un Ok. trabajo, pero arduo, Perdón, con ese sello se trabaja durante con todo ambos, el con año. ambos sellos, Con ambos Con sellos se ambos trabaja sellos. durante todo el año. Es una decisión Ok, es una decisión de la comuna de Ancud, por perfecto. lo Ujú. tanto, no es un tema anual, es un tema, cierto, una mirada profunda que tiene que venir a quedarse en Ancud. Es lo más relevante, cierto, yo diría, es lo que es novedoso en el tema del PADEM. Pero también estamos asegurando calidades educacionales en distintos ámbitos. ¿Y Aquí no cómo hablamos, lo aseguras? asegurando, por ejemplo, vamos a intencionar un plan, cierto, para mantener permanentemente alerta, la alerta, cierto, antes de que comience el proceso educacional, del mejoramiento de la infraestructura, de las necesidades de los establecimientos educacionales. Tenemos que tener un plan, una visión anticipada de lo que nos está afectando antes de que se inicien los procesos, independiente de que durante el año igual hay que hacer reparaciones de todo tipo. Tenemos también, cierto, una articulación con salud que tiene que ser más efectiva y tiene que ocupar los recursos que tenemos la corporación, Perfecto, claro. ¿cierto? Claro. Para atender a, Pero con a eso nuestros potencias estudiantes, también la pero por propuesta de supuesto que educación sí, pública para atender a del nuestros municipal. estudiantes, ¿cierto? De la forma más integral en este aspecto, entre Sí. otras tantas. Pero lo más importante, a mi juicio, como conversamos con el Consejo estos días, las comisiones, lo más importante es la pregunta que hacía un par de concejales y nos decían, ¿cómo podemos promover la matrícula?
¿Cómo puede haber un plan efectivo de promoción de matrícula? Yo no creo que el problema educacional esté centrado en cómo promovemos la matrícula. Ese es el efecto de un proceso, ¿cierto? Mal encaminado del Estado de Chile. Lo que nosotros debemos hacer es preocuparnos, ¿cierto?, de asegurar que el trabajo educacional en los establecimientos que nosotros dirigimos esté bien pensado, que los proyectos educativos institucionales tengan buenos planes de mejoramiento educativo, que las mejores intenciones, las mejores visiones de los docentes y administrativos de esta escuela no choquen, como ocurrió en estos últimos periodos, afortunadamente, estrepitosamente, contra un no rotundo. No hay plata, no hay plata. O los recursos desaparecen, como es el caso del programa Movámonos, el programa estrella de este gobierno, que es un gran programa, ¿cierto? Programa Movámonos por la Educación Pública, donde más de 81 millones de pesos no se sabe dónde van a parar. Entonces, tenemos a los estudiantes, Claudio, a los docentes directivos planificando sobre la nada. ¿Qué hemos hecho desde la Dirección de Educación y con la actual administración de la corporación? ¿Sabes qué es lo que nos tiene más orgullosos? Que a pesar de que 23 establecimientos perdieron su SEP por la caída del convenio de oportunidad de igualdades, debido a una mala gestión de los recursos, terminó impactando de forma tan negativa todo un semestre sin recursos. Al recuperarlo, hemos puesto, ¿no es cierto, Teresita?, el acelerador, no solamente en preparar un nuevo plan de desarrollo de educación municipal, sino que no dejar de caer ninguna de las áreas de impacto educacional que más necesita nuestro docente y nuestros niños. Le estamos devolviendo, Claudio, lo más importante que tiene que tener un sistema: la confianza en que sus recursos están. Y nos sentimos felices de decir eso pasa a través de transparentar todos los procesos. Y que fluyan los recursos. Y están fluyendo. Incluso estas últimas 3 semanas hemos inducido hacia adentro de la corporación, nuestro sistema interno, un proceso de mayor agilización de la entrega de estos recursos. Fantástico. Eso es importante. Tenemos la plataforma. Podemos empezar a soñar. Podemos empezar a soñar. Mire, yo creo que sí. Bueno, y pasa por otra cosa también que yo lo creo que es importante, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho aquí durante el año, que es difundir todo. Difundir lo que se está haciendo. Mire, yo mismo como conductor y como persona vinculada a las comunicaciones, me he asombrado de cosas que no sabía que ocurren al interior de muchos establecimientos a través de su sello, lo serio que se toman el sello y lo que trabajan detrás del sello que tienen, que resulta muy atractivo, pero hay que salir a contarlo. Hay que salir a contar. Más que hacer, digamos, un plan de difusión que como quien promociona un supermercado, lo que hay que hacer es instalarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, instalar los temas de cada establecimiento de la educación municipal. Eso yo creo que resulta, y yo creo que va a haber buenos resultados este año, porque hay que abrirla, hay que airear las cosas. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta que en realidad yo creo que muchos se lo están haciendo en este momento. Yo partí diciendo este programa que estamos a puerta de decisiones importantes de los chilenos. Ustedes conocen la propuesta de los presidenciables en materia de educación. Es muy relevante quién lleve las riendas de este país. Incide mucho en la educación, en la mirada de educación que usted quiere que se realice en Chile a través de la educación municipal. Quizá, no da lo mismo quien sea presidente porque tiene una mirada similar. Quizás una frase que ya ha salido. No es lo mismo, no da lo mismo quien gobierna. Te digo por qué, porque es una tontería lo que voy a decir, pero en los gobiernos anteriores, en las candidaturas anteriores, había mucha coincidencia respecto a la mirada que había en salud y en educación. En esta oportunidad hay diferencias. Hay diferencias notables, por eso pregunto si ustedes han analizado las propuestas de los presidenciables y qué opinan respecto a una u otra propuesta. Creo que cada uno lo ha visto en sus tiempos que tiene, pero sin embargo algunos hemos conversado respecto a sobre todo el área en la cual nosotros estamos trabajando, que es educación. Por allí preocupa de uno de los candidatos que una ley hoy día que ya está, por ejemplo la gratuidad, que es un sello de la presidenta Bachelet, obviamente como primera instancia instalada no va a cubrir a todos, pero la temática era de que vaya abordando mayor cobertura a todo joven que en algún momento tenía limitación de poder estudiar, ¿ya? Entonces nos preocupa de que eso no tenga una continuidad, pero también hay otro tema que por allí salió. Cuando se deroga o se elimina la ley del lucro, la selección, ¿verdad? Y hoy día después uno escucha a uno de los candidatos, en la cual hoy día hace ver o deja ver de que es posible pagar nuevamente por educar. O sea, no se está pensando en la población vulnerable, se está pensando, ¿cierto?, en el estrato más rico de este país,
que tiene muchas más ventajas de poder no solamente estudiar en el país, sino que salir a otros lugares. Sí, estamos de Pero acuerdo. ¿cómo quedamos con los demás? Es decir, vamos a estigmatizar la población haciendo diferencia de clases sociales notorias para que el que tiene lucas pueda pagar y el que no, no. Pero a lo mejor ese que no tiene mucho también tiene que hacer un esfuerzo. Cuando se hace un mercadeo de lo que es educación, nos preocupa de que se pueda instalar nuevamente el mismo negocio. Que el negocio y la Sí, educación. sí. Ya, ok. Sí, pero- o sea, ¿a pe- usted no le da lo mismo quién sea presidente de la República? No, yo creo que cada uno toma una decisión, obviamente, pero hay que pensar un poquito más allá, ¿ya? Para nosotros es importante todas estas políticas que se han dado últimamente, en la cual hay leyes que son significativas. Obviamente no puedo pensar solamente que me beneficien a mí, Correcto. pero tengo un alumno, tengo un sobrino, tengo un pariente, un conocido, el hijo de mi vecino. ¿Por qué no puedo optar a estudiar gratuitamente alguna vez? Ya, si acaso no me beneficia a mí, quizás ahí es un poco de egoísmo, claro, a mí no me beneficia. En algunos momentos uno puede leer por allí y dice, pero si no importa que salga, tengo que trabajar. Obviamente que tenemos que seguir trabajando. Nadie ha dicho que porque que cambie de gobierno quedemos sentados en la casa esperando que nos den. Pero aparte que Nadie no, quiere oye, eso. la educación gratis, yo quiero señalar que no es un regalo. No, No es un regalo. no. Porque durante toda tu vida útil, tú vas a tener una carga impositiva Sí, bastante importante, totalmente. digamos, donde tú devuelves Sí, todo eso obviamente. ya a través de tus impuestos, es decir, Así es. y es imposible eludir eso. Sí. O sea, y otra cosa también, o sea, yo no es que sea partidario de una propuesta presidencial u otra, pero es que Chile es un país tan desigual que lo único que se está haciendo es que baje un poquito de esta mucho dinero que está en ciertos sectores, Sí, digamos, sí. y que baje un poquito los Sí, ciudadanos, porque nosotros sí. efectivamente estamos en un país rico. Sí, pero Efectivamente en un país rico. sí, Pero Claudio, no tenemos todos los derechos de este país rico, digamos. yo quiero hacer un alcance respecto al tema PADEM, que puede ser largo de conversar, porque nosotros la verdad que nos sentimos parte de esta, no solamente porque hayamos sido el partícipe y la cabeza de llevar adelante esto, pero una también de las propuestas y de lo que se va a recordar, yo soy bacheletista, así que Ok. quedó claro. Ya una de las mayores leyes que hace la presidenta Bachelet es la cobertura en educación preescolar. Los jardines infantiles que hoy día nosotros tenemos, ¿cierto? A nivel de todo Chile, en nuestra comuna tenemos 9, ya que aborda desde sala cuna hasta Sí. ya pre-kinder o kinder en algunos, depende de la edad. Eh, como política de lo que es corporación y que está plasmado también en el PADEM es incorporar profesionales que eran necesarios acá, en esta área, Sí, y que correcto. no se habían abordado anteriormente, y que es trabajar la parte del lenguaje, que es fonoaudióloga. Hoy día nosotros ya está trabajando una fonoaudióloga al segundo semestre, y es un profesional que va a tener una continuidad en el trabajo. Perfecto. No Y eso solamente se incorpora sí, en el staff de profesionales, eso, porque eso hay se bastantes incorpora. profesionales al servicio Sí, de la sí, educación sí, municipal. pero eso. en lo que es el área de los jardines infantiles, que es vía transferencia de fondos, o BTF, como comúnmente Sí. uno le dice, ¿cierto? No estaban considerados estos profesionales. Nosotros, viendo la necesidad que surgía de las mismas educadoras, de los papás, etcétera, ¿por qué no? Sí se puede hacer, ¿cierto? Sí, Y se se puede podía hacer. Sí se puede Entonces, hacer. tiene que uno tener Oye. más en la mirada de qué es la necesidad. Veamos los recursos, de qué manera se financia, y eso nosotros por lo menos nos complementamos con don Honorino Gineda, que es el encargado de finanzas, obviamente con don Jorge Uribe como secretario de la corporación, en llevar a cabo como equipo, en este caso, ¿cierto?, algunas de estas propuestas que vemos que es beneficio para nuestros alumnos, ¿cierto?, y beneficio también para muchas de las familias que desconocen muchas veces si acaso su niño tiene algún problema de lenguaje, ¿cierto? ¿Cómo hay que abordarla? Me parece fantástico que Excelente. oye, aparte que hay un asunto, yo siempre he visto este tema de otra perspectiva. Yo creo que salud y educación, el hecho de que estar por ahí juntos, Ujú. se puede haber potenciado mucho más, sobre todo educación, Sí. con salud. Sí. Porque en salud, ahí a la mano tiene todos los profesionales, todos los sí. servicios, todo. Bueno, que puesto al servicio de la hoy educación, día lo abordamos nosotros, oportunamente. Es mutuo la potencia. Sí, po, es Es mutuo. mutua, Pero sí. hacen mucho más atractivo la propuesta Conjunto. de educación Más municipalizada. cohesión. Más cohesión, porque evidentemente que tiene un staff de todo lo que Sí. tú quieras, digamos.
aparte de infraestructura, hay un tema Así que hay es. que aprovechar mucho, Muchísimo. ya que es la infraestructura que tiene hoy día la educación municipalizada, que incluso alcanza para integrar perfectamente a través de un tercer turno de los establecimientos a todos los padres apoderados, Sí, abuelitos y a la familia. Porque la mirada va por ahí, por sí, sí, integrar más también. a la comunidad, y con eso va a haber alumnos de sobra. Hemos tratado aquí en extenso el tema de la tasa de natalidad, que es otro Sí, tema que juega en contra, pero eso es claro. un problema que no sé quién lo va a tener que subsanar. Un Va a quedar problema, algún Eso incentivo, un sí. yo problema creo, porque occidental, es un problema occidental. es un problema occidental, sí. 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 La tasa de natalidad negativa Mm. hoy día está afectando muy fuerte, bueno, esto de lo que estamos hablando, el tema de la Sí. matrícula, no tendríamos problemas ahora si estuviéramos unos 50 años atrás, No, pues no habría ningún nadie problema. pensaba Hay que en eso. motivar, nosotros Hay, hemos cumplido. hay que motivar. Chile es un país rico, Chile es un país rico y se puede motivar también de alguna manera, si, Sí, ayudando a hacer los procesos no traumáticos, digamos. Yo creo que quien está a cargo de un niño tiene que tener un incentivo de parte del Estado porque también. se invierte muchas horas. Si son 2 niños, doble incentivo, 3, doble incentivo, y así contento toda la educación municipalizada, ¿no? Claro. Feliz. Un elemento importante, Claudio, que nosotros debemos, entre otros tantos, destacar. El tiempo es corto acá en la televisión y hay que aprovechar de decir muchas cosas. Es la mirada, el foco que debe tener todo proyecto administrativo. Siempre una gestión debe tener un foco y de eso, ¿cierto?, emanar una serie de objetivos que lo complementen. Nosotros vamos a intentar durante este periodo asegurar procesos educacionales de calidad en distintas áreas del desempeño educacional, de su gestión. No solamente en el aula, sino que también la gestión institucional. ¿Por qué? Porque defectuosamente, por herencia cultural, justamente por esta mirada que ha existido desde los municipios, que son al final los tutores del sistema hoy educacional, no se le ha puesto el cascabel al gato respecto de los convenios de desempeño que tienen que tener los directores que, por ejemplo, llegan a gestionar, a liderar sistemas educacionales. Y desafortunadamente son distintos los casos, las situaciones, más allá de quién al final es elegido, Okay. el sistema implica que la última decisión la toma el alcalde. El alcalde. ¿Sí? Okay. Pero este Bueno, alcalde, bueno, alcalde, pero- por lo pero- tanto, pero ha acá- hecho que fluya la opinión de los docentes, qué sé yo, para conformar, digamos, una estrategia en común, ha hecho que fluya, digamos, Pero el por caso supuesto, tuyo. Sí. y por Sí. supuesto, yo te puedo decir que durante esta administración de Carlos Gómez, todo lo que hemos estado relatando cuenta con su conocimiento, cuenta con su respaldo, Claudio. Ok. Porque acá tampoco nosotros podemos ir desbocados en un proyecto caprichoso. Ya. Y cuenta con su respaldo, cuenta con su motivación, Claudio. Qué importante. Y Qué lo más importante aún, en otro nivel, ¿cierto?, del plano de lo que debe ser una gestión, a mi juicio, certera, efectiva, cuenta con la confianza en este equipo. Cuenta con esa confianza. Y más allá de nuestros errores, que por supuesto que hemos cometido y que vamos a cometer, nosotros estamos transparentando todo eso. No. Todo eso. Y ampliamos y convocamos a la participación. A diferencia de otros procesos que nos anteceden, no uno de los que nos anteceden, conversamos también con los concejales. Nosotros no estamos a la espera de que los proyectos educativos vengan a nosotros exigiendo. Nosotros estamos monitoreando. Perfecto. Al revés, cambiando el paradigma de Qué que bueno. Qué el bueno. director, su jefe técnico, el inspector, lo que sea, ¿cierto?, se preocupen de dar cuenta de los recursos que están necesitando. Es lo que nos tiene nos tiene abocados 100% a asegurar, ojalá, como conversamos con el jefe de finanzas, impactar con estos recursos sobre el 70% de implementación. O sea, estamos hablando del mundo al revés respecto a lo que se tenía. Qué bueno. ¿Ah? Qué bueno, porque lo ¿Ah? que se tenía, había descontento general de, bueno, para qué vamos a recordar malos episodios, pero no era lo que Ancún quería, no era lo que Ancún necesitaba, y las personas necesitaban participar más en lo que están trabajando, y también los recursos fluyan, porque generalmente cuando fluyen los recursos se hace mejor gestión.
Así y se es. llega más entusiasmado a trabajar también. Oye, Así yo quiero agradecerle por haber estado acá, se terminó el tiempo, como decía el amigo Jaime, el tiempo en televisión ya terminó. Así Sí, que, pero me das un minuto, pero por supuesto, favor. cuéntame. Sí, sabemos que esto apasiona y Oye, a mí me encanta hablar de educación es de largo y me tema. gusta que y la gente bueno, siga la conversación sí, en su casa. súper bien. Pero hoy día yo vengo de una jornada que organiza la Escuela Diferencial San Carlos Sí. y es respecto a la prevención del abuso sexual. ¿Ya cómo anduvo eso? Aún está, es jornada de la mañana y de la tarde, Ok. ya muy buena, también masivo, ellos lo organizan, nosotros damos el apoyo como corporación, ¿verdad? Tiene unos expositores de bastante renombre, también está participando la PDI, por ejemplo. La prisa que me la pedí, claro. Sí, entonces es un tema que está presente sobre todo en nuestra provincia, bastante alto, Nosotros sabemos. con índice fuerte. Nosotros sabemos, Ya, somos parte de la campaña sí, No Enmudecer. por lo tanto, allí felicitar a la Escuela Diferencial por esta propuesta que lleva a cabo, ¿ya? Pero no puedo dejar de mencionar que la próxima semana nosotros convocamos a la primera jornada de liderazgo de centros estudiantiles que no se ha hecho en la comuna. Ya, liderazgo de centros estudiantiles. Perfecto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a hacer eso? A ver, allí alumnos representantes de todos los establecimientos urbanos, rurales y los liceos, estoy hablando de escuelas completas Sí. más que nada, más los profesores asesores, invitación extensa a los concejales también y obviamente a nuestro alcalde, en una jornada en la cual vamos a trabajar, ¿cierto?, en lo que va directo a lo que es formación ciudadana o líderes. ¿Ya? Así es que Perfecto. a ustedes les va a llegar la invitación, Bien, me obviamente parece también bien que como nos medio de consideren. comunicación, ¿cierto? Porque son instancias que debemos instalar. Esos son los futuros, ¿cierto? A lo mejor representantes de una organización, algún parlamentario, no lo sé, una autoridad, pero tenemos que trabajar con ellos. Los jóvenes tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar. Van a renovar la política, Sí, qué importante. no solamente ellos son críticos, sino que también tienen propuestas. Qué bueno que aparezcan, Por lo tanto, que se vayan formando para el estamos nuevo instalando liderazgo. eso. Y eso no es solamente por una vez, queremos instalarlo todos los años como jornadas más que nada que quedan aquí. Qué bueno, qué bueno. Y para diciembre, cerrando, porque a lo mejor no tenemos otra invitación. Sí, pero por supuesto que sí, todavía nos queda año. Apurá por llegar al abrazo fin de año, Teresita. Estamos diseñando y armando una jornada para padres y apoderados, que tampoco se ha hecho. Qué bueno. Por lo tanto, perfecto. satisfecho por lo menos hasta el momento, ya paso a paso, porque también hay que ir viendo cómo se va dando todo esto, pero por el momento estamos conformes nosotros con nuestro trabajo hasta el momento. El alcalde lo ha hecho saber a nosotros, así que con mayor razón. En 9 meses de gestión, todos los estamentos están asegurando espacios de participación, reflexión de sus componentes de calidad educacional. Eso es lo fundamental. Oye, ¿se traducirá esto de la forma que la gente votará el domingo, no? No lo sabemos. Para mí sería ideal. Ojalá que vayan a votar, porque para criticar yo creo que hay que ejercer el derecho. Oye, Chile es un país que necesita cambios, se están haciendo los cambios, debiésemos seguir en esa senda. Oye, sí, pero es que mire, yo lo pongo en esta dimensión. Hay muchas personas que como sociedad están desencantados de la política. Los políticos se han encargado de desencantar a la gente de la política. Pero ¿qué pasa? Grupos muy bien organizados pueden tomar las decisiones de su futuro, de su vida, del Chile que finalmente usted va a tener que vivir. Si usted no quiere que grupos organizados, pequeños grupos que están yendo a votar, tomen la decisión por todos nosotros, vayamos a votar, ¿ya? En conciencia, informados. Sabemos también que es necesario también liquidar, jubilar una serie de políticos. Me gustó eso de esta formación de líderes. ¿Por qué? Porque necesitamos otra gente en la política. ¿Ya? Necesitamos otra gente. Un renuevo. Esta gente caricaturesca, que con el abrazo, que con sacarse fotos con los dirigentes, sin pedirles permiso, para promocionarlo en diferentes redes sociales o medios de comunicación. Ese tipo de político tiene que pasar a los cuarteles porque necesitamos liderazgo ya no son un aporte hoy en día. Gente más sincera en la política y todo eso. La verdad que como medio de comunicación uno ve tanta tontera que... Igual queda uno desencantado de parte del ejercicio de la política a los políticos. Pero... depende de nosotros modificar esa realidad, tener una mejor calidad de gente en la política, sobre todo en el tema legislativo y presidencial, porque los legisladores tienen mucho que ver con las leyes que después a nosotros no nos gustan. Y nosotros siempre estamos pelando a los legisladores, ¿cierto? Diputados y senadores, pero si no vamos a elegirlo, va a resultar cualquier cosa. ¿Ya? Es un afán del chileno desde que amanecemos. Criticar mucho y participar poco, ¿cierto?, en los procesos de mejoramiento. Sí, pero nos merecemos un poco
en vista de la última participación en el proceso eleccionario, nos merecemos Bajo. lo que tenemos. Sí, es ¿Ya? verdad. Si no hay una ley Chiloé, es responsabilidad de nosotros, porque perfectamente los parlamentarios pudieron haber consensuado sacar una ley Chiloé que se ajuste a las necesidades de Chiloé. Así como hay leyes por venir, ley La de Pascua, Sí, ley sí, Arica, sí. se pudo haber hecho una ley Chiloé. Más compromiso. Más compromiso, claro, hay que participación ciudadana, Así tomar es. la información de la participación y elevarlo a cosas concretas. Una ley Chiloé, y se lo digo a todos los parlamentarios que estuvieron en ejercicio, es lo que quedaron al debe. ¿Qué me decía, Jaime? Nada, agradecer, despedirme, saludar a los colegas, particularmente y especialmente a aquellos docentes que sienten el compromiso de sus establecimientos educacionales. Sabemos quiénes son, gente que tiene un compromiso más allá del lugar que le toca, en el lugar que le toca estar dentro de la organización escolar, a la gente que está haciendo cultura, a los docentes que tienen un compromiso con el arte, a los docentes que tienen un compromiso con la ciencia, que tienen un compromiso con sus niños, más allá de los recursos. El proceso de entrega de recursos está fluyendo. El año que viene va a ser un año, esperamos, ¿cierto? Tenemos la expectativa de manejar, gerenciar mejor el tema de los recursos para que ustedes puedan sacar adelante sus proyectos con anticipación. No es un cliché, pero estamos trabajando arduamente por ustedes para que tengamos un mejor sistema educacional y para retomar las confianzas. Nosotros confiamos en ustedes. Vamos a mejorar las competencias de todos, incluyendo, ¿no es cierto?, de quienes gestionamos educación. Estamos con eso, estamos comprometidos con esa visión. Bien, me parece. Oye, quiero agradecerles por haber venido hasta nuestro canal de televisión a conversar. Ojalá que sigan participando de cada uno de los programas que salen de esta estación televisiva. Recordemos que tenemos una señal regional muy activa que nos lleva a más de 30 Sí, comunas sí, y todo sí, lo que hablamos acá se sabe también en otros lugares, ¿ya? Y Sí. se replica. Teresita Paredes, directora de Educación. ¿Ya? Bueno, Muchas gracias por haber venido. agradecida una vez más, he venido bastantes veces. Es un agrado cuando Estuvimos trabajando juntos en Sí, cierto pues, modo, porque sí. teníamos que sacar lo anterior y Sí, se pudimos, ¿no? de cierta manera es un agrado venir a contar lo que se hace, pero también las expectativas que tenemos. Exactamente. A los docentes obviamente están en un proceso ya de finalización de año, con toda la recarga que significa, ¿cierto?, cerrar una etapa. Bueno, a nuestros alumnos, ya, que ellos son el sentir de que nosotros podamos existir. Eso no hay que perderlo. Ese Y a es esos el apoderados que todavía confían en esta educación municipal, ya ese es un sello que nosotros los llevamos. Es decir, el compromiso que tenemos va dirigido más que nada a ellos. Así es que, y a ti, obviamente, por tu Gracias. canal, por el espacio, por el tiempo y que ese cumpleaños sea bueno. Vamos a esperar. Vamos a Ok, esperar. muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Muchas por haber venido. gracias a todos ustedes. Acá está nuestro plan de educación municipal. Esperamos que se cumpla el calificativo de desarrollo. En marzo vamos a tener la primera jornada de evaluación de un PADEM que no se ha hecho en décadas. Estamos asegurando calidades, cada una de ellas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes, amigos, les invitamos a seguir con la programación de Décima Televisión. Esto es Temas y Gente Regional.